73 años. Fue tanto tiempo que parecía que el mundo había cambiado incontables veces, pero la puerta de aquella casa de madera permanecía cerrada e inmóvil como una vieja cicatriz. Cuando Mateo recibió la llave oxidada del viejo abogado, no se dio cuenta de que sostenía no solo un objeto inanimado, sino una historia no contada, una confesión enterrada, una verdad silenciosa esperando ser despertada. Dentro de la casa, entre capas de polvo como si el tiempo mismo hubiera intentado ocultar cada rastro, y en el silencio casi solemne de aquel lugar olvidado, Mateo vio algo para lo que no estaba preparado. Exquisitas joyas pertenecientes a una mujer desaparecida misteriosamente, una bolsa de dinero capaz de cambiar el destino de quien la tocara, y una vieja carta sellada con lacre rojo que contenía la verdad sobre su abuelo, a quien sólo conocía a través de unas pocas historias vagas, a medias veraces, a medias dudosas. Pero la verdad, cuando se revela, nunca llega como uno espera. Mateo se dio cuenta rápidamente de esto. Las palabras de la carta no eran un dulce consuelo ni un cálido consejo del difunto, sino un golpe frío y tajante a las creencias que creía tener. La decisión que estaba a punto de tomar no sólo implicaba una misteriosa suma de dinero o el honor familiar, sino que también amenazaba con derrumbar todo lo que creía entender sobre el amor, la lealtad y los sacrificios silenciosos que a veces las personas nunca conocen en vida. Hay secretos que el tiempo entierra para proteger a alguien, y hay secretos que el tiempo no borra, porque sabe que llegará el momento perfecto para que la verdad surja de las cenizas del recuerdo. Ahora ese momento ha llegado. En la remota campiña, donde los prados se extienden interminablemente y la vida se desenvuelve al ritmo pausado de las estaciones, donde la gente cuenta historias de sus antepasados junto al fuego, como si los difuntos aún los escucharan, la memoria posee un extraño poder. Es frágil y perdurable a la vez. En ese terreno se alza una vieja casa de madera que nadie se atreve a tocar. La llaman la casa atrapada en el tiempo. La casa se yergue allí, solitaria, en el vasto terreno que ahora pertenece a don Aurelio Mendoza, el hombre más rico, poderoso y quizás el más temido de la región. Pero a pesar de su vasta fortuna, que se extiende como la sombra de un árbol milenario por los campos, don Aurelio no puede reclamar la propiedad de esa casa de madera. No es suya. Pertenece a la familia Ramírez, una familia ahora casi desaparecida, que solo queda como un nombre, un recuerdo que se desvanece y rumores que han persistido durante generaciones. La casa perteneció a Eliseo Ramírez, un hombre humilde y modesto que trabajó como jornalero toda su vida y murió en la pobreza hasta su último aliento. Eliseo falleció hace 30 años, a los 68, dejando atrás una vida sencilla, pero misteriosa. Lo que intriga y atemoriza al pueblo es que nunca abrió la puerta de esa casa durante los últimos 43 años de su vida. Nadie entiende por qué. Cuando se le preguntó, Eliseo simplemente negó con la cabeza y dijo que ya no le pertenecía. Una respuesta que solo aumentó el misterio. Y así, los aldeanos llenaron el vacío con sus propios rumores. Existe la teoría de que la casa es una tumba no reconocida, que Eliseo mató a alguien, una mujer o un rival,
y escondió el cuerpo en lo que una vez consideró su hogar. Quienes se inclinan más al sensacionalismo susurran sobre un tesoro maldito que Eliseo adquirió sin darse cuenta y luego ocultó para siempre, para evitar que nadie, incluido él mismo, sufriera las consecuencias. Los ancianos del pueblo, que presenciaron el cierre de la casa en 1950, aún cuentan la historia en voz baja y temerosa, como si hablar demasiado alto despertara algo que era mejor no tocar. Ese año, 1950, circularon rumores de que todo involucraba a Elena Sotomayor. Elena, hija única y orgullo de la familia más adinerada del distrito, hermosa, culta, virtuosa y con la promesa de un futuro brillante y un matrimonio prestigioso. Pero desapareció sin dejar rastro ese verano, estremeciendo a todo el pueblo. La búsqueda duró meses, recorriendo los bosques y las granjas más remotas, pero Elena nunca fue encontrada. Los rumores corrieron como la pólvora. Y Eliseo, entonces de solo 25 años, un peón común y corriente con manos callosas y una vida sin nada destacable, se convirtió de repente en el foco de sospechas. Fue interrogado, seguido y tratado como una sombra invisible que pasaba por la vida de esa noble mujer. Sin pruebas, no fue condenado. Pero el pueblo no olvidó. Nunca lo haría. Y ahora, 7 décadas y media después, esa puerta que una vez estuvo sellada se ha abierto nuevamente por primera vez. El nuevo dueño es Mateo Ramírez, de 28 años. Un trabajador pobre que trabaja en la misma tierra que su abuelo cultivó. Mateo nunca conoció a Eliseo, nunca escuchó su voz, ni sintió su apretón de manos. Eliseo murió 2 años antes de que naciera Mateo, dejándole a su nieto solo su apellido y la pobreza generacional. Nunca imaginó que heredaría una propiedad, y mucho menos una misteriosa casa de madera abandonada durante casi un siglo. Sin embargo, una tarde, como cualquier otra, el viejo abogado, que parecía haber olvidado la existencia del Antiguo Testamento, lo llamó. El papel amarillento, manchado por el tiempo, con una letra ilegible pero firme, decía: «A mi nieto Mateo, cuando cumpla 25 años o cuando yo muera, lo que ocurra más tarde, le dejo esta casa de madera y todo lo que hay dentro. Que Dios lo guíe en lo que encuentre». Mateo solo recibió una llave descolorida y un certificado de propiedad. Pero, de pie frente a la casa de madera, en un día deslumbrantemente brillante, entre el deteriorado letrero de propiedad privada y las enredaderas que se aferraban a las paredes, como dedos que intentaban desesperadamente aferrarse a un secreto, sintió un gran peso sobre sus hombros, como si 73 años de silencio le susurraran al oído, exigiendo ser escuchados. No sabía que tras esos muros mohosos y tejas desmoronadas, una verdad lo había aguardado toda su vida. Una verdad que podía salvar a alguien, destruir a alguien y obligar al propio Mateo a cuestionar los lazos de sangre, el honor, el amor, e incluso el amor verdadero que la historia había intentado enterrar, pero jamás pudo olvidar. El significado del sacrificio. No son solo palabras bonitas o historias que contamos junto a la chimenea en la oscuridad de la noche. Es algo que existe silenciosamente
en cada decisión, cada recuerdo, cada secreto que dejaron quienes nos precedieron. Si tú también crees que los secretos del pasado siempre tienen una razón de ser, que merecen ser revelados en el momento oportuno, suscríbete a este canal. Y no olvides dejarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Porque cada historia aquí no son solo líneas de texto o minutos de imágenes. Son fragmentos de nuestros orígenes, de la memoria colectiva, del alma que llevamos con nosotros, querámoslo o no. Y como cualquier otra historia, siempre hay una nueva historia esperándote en silencio. Mateo nunca imaginó que heredaría nada. Nació en la pobreza, creció en la pobreza, y parecía que su destino estaba sellado. Él también envejecería en la pobreza. Lo supo desde muy joven, una verdad grabada en los callos de sus manos. Los pobres no heredan, trabajan hasta el agotamiento y mueren en silencio. Así que, cuando entró en la oficina del anciano abogado, una habitación que apestaba a papel viejo, madera podrida y promesas olvidadas, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. El abogado llamó a Mateo. Su voz ronca resonaba en la pequeña habitación. ¿Mateo Ramírez?, preguntó, ajustándose las gafas viejas y descoloridas. Sí, soy yo, respondió Mateo, el nieto de Eliseo Ramírez, que murió hace 30 años. Mateo asintió. Sí, aunque nunca lo conocí. Murió antes de que yo naciera. El abogado lo miró como si lo hubiera sabido desde siempre. Su abuelo dejó un testamento muy específico. Su herencia se transferirá a su nieto cuando usted cumpla 25 años. Mateo hizo una pausa. Una sola palabra rondaba en su mente. Herencia, como una palabra de otro mundo. Mi abuelo era peón de campo, murmuró. Murió sin un céntimo. Murió en la pobreza, asintió el abogado. Pero no del todo sin un céntimo. Eliseo dejó una casa de madera en un terreno que ahora pertenece a don Aurelio Mendoza. El corazón de Mateo latía con fuerza. La cabaña de troncos, la que lleva décadas cerrada. Sí, es esa. Mateo sintió una punzada en el estómago. Todo el pueblo sabía de esa casa. ¿Por qué me la dejaste?, preguntó. ¿Y por qué esperar hasta los 25? El abogado se encogió de hombros. El testamento solo tiene una línea. Cuando esté listo. Creo que 25 años son suficientes para ser considerado maduro. Abrió el cajón y sacó un sobre grueso y amarillento. Estas son las llaves y los papeles de propiedad. La cabaña es tuya, Mateo. Y todo lo que hay dentro. Mateo sostenía el sobre. Le temblaba ligeramente la mano. ¿La casa lleva 73 años abierta? No, nunca se ha abierto. Tu abuelo ordenó que se sellara por completo. ¿Y qué hay dentro? El abogado guardó silencio un buen rato. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Pero recuerda, los viejos secretos a veces pueden herir a toda una familia. Mateo salió de la oficina aturdido, caminando bajo el sol implacable de la tarde. Se dirigió hacia las afueras, hacia la zona donde las casas de ladrillo daban paso a las chozas de adobe. Allí,
En una vivienda humilde vio a su madre, Rosa. Su espalda estaba encorvada por años de lavar ropa ajena en la batea de piedra. Sus manos, rojas e hinchadas por el jabón y el agua fría, frotaban con fuerza una camisa blanca. «Mamá», la llamó Mateo. Rosa se detuvo. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo. «¿Qué pasó con el abogado?», preguntó con el miedo habitual de quienes viven al día. «¿Es una deuda?». «No». Mateo sacó la llave del bolsillo y la sostuvo en alto, donde el sol arrancó destellos rojizos al metal oxidado. «Heredé la cabaña del abuelo». El rostro de Rosa se transformó. El color huyó de sus mejillas. La camisa que sostenía cayó al agua con un chapoteo sordo. «¡Tírala!», gritó. Retrocedió tropezando. «Tírala lejos, Mateo. Sácale esa maldición de mi vista. Esa cabaña es una tumba, es el lugar del pecado». Dicen que Eliseo mató a alguien. Dicen que en 1950, cuando desapareció Elena Sotomayor, tu abuelo tuvo algo que ver. Por eso nunca la abrió. Son mentiras, mamá. El abuelo era un hombre bueno. Si hubiera robado joyas, ¿crees que nos habría dejado vivir en esta miseria? La culpa es un carcelero cruel, respondió ella con súplica. Yo no. Mañana iré al amanecer. Voy a saber la verdad, mamá, de una vez por todas. Esa noche el silencio fue pesado. Mateo se acostó en su catre. La llave, bajo su almohada, parecía pulsar con una energía propia, llamándolo. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa y húmeda. Mateo se levantó antes de que cantaran los gallos. Tomó una mochila vieja y metió dentro una barra de hierro, un martillo y una linterna. Salió de la casa sin hacer ruido y se adentró en la neblina. El camino hacia las tierras de Mendoza era largo y solitario. Finalmente la vio. La cabaña parecía un espectro. La naturaleza casi la había tragado por completo. La hiedra había tejido una red tan densa sobre las paredes de madera que apenas se distinguía la forma original. Mateo se detuvo, sintiendo el corazón latir con fuerza. Estaba a punto de dar el último paso cuando el sonido rítmico y pesado de unos cascos de caballo hizo temblar el suelo. «¿A dónde crees que vas, muchacho?». Se giró lentamente. De entre la niebla emergió una figura imponente. Don Aurelio Mendoza, montado en un magnífico caballo negro. A sus 75 años mantenía la postura erguida de un general. «Buenos días, don Aurelio», dijo Mateo. «No has respondido a mi pregunta. ¿Qué haces merodeando por mis tierras?». «Voy a mi propiedad, señor, a la cabaña de mi abuelo». «Esa cabaña está en mi tierra», escupió don Aurelio. «Es una mancha en mi paisaje. La tierra es suya, pero la cabaña y su contenido son míos. Tengo los documentos». Don Aurelio desmontó con agilidad y caminó hacia él. «Déjame darte un consejo, Ramírez. No abras esa puerta. Tu abuelo era un hombre complicado. Hizo cosas que mancharon el honor de familias respetables». «¿Se refiere a la familia Sotomayor?», lanzó Mateo. El nombre tuvo el efecto de una bofetada. Don Aurelio se tensó.
No tienes derecho a pronunciar ese nombre. Si abres esa cabaña, te arrepentirás. Voy a abrirla. Don Aurelio negó con la cabeza y escupió en el suelo. Eres un necio, igual que él. Cuando descubras la verdad, recuerda que yo intenté salvarte. Mateo se giró hacia la cabaña. La puerta estaba bloqueada por una cadena gruesa, soldada y oxidada. Sacó la barra de hierro. 73 años, susurró. Se acabó el tiempo. Levantó la barra y golpeó con todas sus fuerzas. El sonido del metal contra el metal resonó como un disparo. Golpeó una y otra vez, hasta que la cadena cedió con un gemido metálico. La puerta estaba libre. Mateo empujó. Con un chirrido agónico, la madera hinchada cedió y la puerta se abrió hacia la oscuridad, exhalando un aliento de polvo antiguo. Mateo encendió su linterna y dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral. El interior de la cabaña no estaba simplemente oscuro, estaba saturado de una negrura densa y pesada. El suelo de madera gimió bajo sus botas. El aire estaba viciado, cargado de polvo, que danzaba frenéticamente en el haz de luz. Olía a humedad, a papel viejo y a esa fragancia inconfundible del tiempo detenido. Era un espacio pequeño, austero. Había muebles cubiertos por sábanas blancas que tras 73 años se habían vuelto grises y traslúcidas, más parecidas a telarañas gigantes que a tela. Pero lo que atrajo la mirada de Mateo fue un objeto situado en el centro de la habitación. Era un baúl, un arcón grande, de madera oscura y robusta, reforzado con bandas de hierro negro. Mateo se arrodilló frente al baúl. No había candado, solo un pestillo simple que no parecía oxidado. «Aquí está», susurró, «la verdad de Eliseo Ramírez». Extendió la mano y levantó el pestillo. Con un crujido suave, la tapa se levantó. Lo primero que vio fue el azul, un vestido de mujer, doblado con un cuidado exquisito. Mateo apartó la tela y debajo encontró el brillo. Joyas, un collar de perlas, aretes de oro macizo, anillos con piedras preciosas que centelleaban en la oscuridad. Y dinero, monedas de oro, pesadas y frías, llenando 2 bolsas de terciopelo. Era una fortuna, suficiente para comprar tierras, para que su madre nunca más tuviera que sufrir. Pero junto a la riqueza estaba la condena. En el fondo del baúl había un paquete de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Mateo las tomó. La primera estaba dirigida con una caligrafía femenina, a mi único amor. Mateo desdobló la carta. Mi amado, cuando leas esto, ya habré partido. No me busques. Vive la vida que yo no podré tener. Siempre tuya, Elena Sotomayor. El papel cayó de las manos de Mateo como si estuviera ardiendo. No puede ser, gimió Mateo. Abuelo, ¿qué hiciste? Todo apuntaba a una conclusión terrible. Eliseo la había matado y se había quedado con su fortuna como un macabro trofeo. Mateo buscó frenéticamente en el baúl.
encontró otro sobre con una letra diferente. Padre Vicente Morales, leyó, a quien abra esta cabaña, busca la verdad completa. No está en este baúl. Está escondida donde solo un corazón decidido puede encontrarla. Busca bajo las tablas donde el sol nunca toca. ¿Bajo las tablas donde el sol nunca toca?, repitió Mateo. Antes de que pudiera procesarlo, un ruido afuera lo paralizó. Voces, pasos crujiendo sobre la hierba seca. Mateo apagó la linterna instintivamente. Salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco, tratando de ocultar el interior con su propio cuerpo. Frente a él estaban 3 hombres del pueblo, vecinos. «Es verdad», dijo uno de ellos, Jacinto, con una mezcla de horror y fascinación. «Abriste la cabaña del asesino», añadió, escupiendo al suelo. «Mi padre siempre dijo que Eliseo escondía algo ahí». «¿Qué encontraste adentro, muchacho? ¿Huesos? ¿Oro?» Mateo sintió el sudor frío. «Nada», mintió, forzando una risa nerviosa. «Solo muebles viejos comidos por las termitas. Basura. No hay nada de valor aquí». Los hombres no le creían. «Esto se sabrá», advirtió Jacinto. «Todo el pueblo sabrá que la tumba está abierta, y vendrán. Don Aurelio vendrá». Se marcharon. Mateo volvió a entrar en la cabaña. Tenía poco tiempo. Tenía que encontrar lo que fuera que el cura había escondido antes de que el mundo irrumpiera. Se arrodilló y comenzó a inspeccionar el suelo. «Busca bajo las tablas donde el sol nunca toca». Observó la esquina más alejada, oculta tras la sombra del gran baúl. Mateo tanteó la madera. Una tabla tenía una ligera holgura. Clavó la punta de la barra de hierro y hizo palanca. La madera crujió y se levantó, revelando un espacio hueco. Allí, anidada en la tierra seca, había una caja de metal. Era una caja de seguridad antigua, oxidada por fuera, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes. Mateo la sacó con manos temblorosas y abrió la tapa. Lo primero que vio fueron periódicos. «Heredera desaparece misteriosamente», gritaban los titulares de 1950. Debajo había fotografías. Mateo tomó una. Eran Elena y Eliseo, jóvenes, sentados en la hierba, besándose. Eran la prueba irrefutable de un romance secreto. Pero en el fondo de la caja había una carta. La letra era temblorosa, llena de furia. Estaba firmada por don Ricardo Sotomayor, el padre de Elena. Mateo leyó: «Sé que la mataste, sé que la sedujiste y la asesinaste cuando se negó a huir contigo. Yo te maldigo, que tu alma arda por la eternidad». Mateo dejó caer la carta. Todo encajaba. La carta confirmaba la teoría del asesinato pasional. Su abuelo la había matado y guardado las joyas como trofeos. «Asesino», susurró Mateo. «Eras un asesino». Sintió ganas de vomitar. Eliseo había condenado a su familia a la vergüenza por un crimen. Mateo salió de la cabaña tropezando, desesperado por aire, y se detuvo en seco. Don Aurelio Mendoza estaba allí, de pie.
esperándolo con una paciencia de depredador. «Encontraste la verdad, ¿no es así?», dijo don Aurelio. No era una pregunta, era una afirmación. Su rostro mostraba una expresión de triunfo sombrío. «Usted sabía», acusó Mateo con voz rota. «Sospechaba», corrigió Aurelio. «Mi padre era amigo de don Ricardo. Conocí la historia. Ahora hay pruebas. Tu abuelo fue un asesino. Tienes que entregar todo. Las joyas, el dinero. Debes ir a las autoridades y confesar». «¿Y si me niego?». La mirada de don Aurelio se volvió gélida. «Entonces me aseguraré de que te persigan hasta el fin de tus días». Mañana al amanecer, don Aurelio se fue. Mateo se quedó solo. Miró hacia el interior oscuro de la cabaña. «Busca la verdad completa», había dicho el cura. ¿Qué más verdad podía haber? Mateo no durmió esa noche. Se quedó en la cabaña, rodeado por las sombras. La linterna parpadeaba lanzando destellos agónicos sobre las paredes de madera. La luz moribunda captó una irregularidad en el rincón más oscuro, detrás del baúl. Una tabla tenía un tono diferente. Mateo hizo palanca. La tabla se levantó, revelando un segundo compartimento. No había oro, solo había un libro. Un cuaderno grueso con tapas de cuero negro y un sobre sellado. Mateo leyó la carta del sacerdote. «La historia que el mundo conoce es una mentira. Helena no fue asesinada. Eliseo sacrificó su honor para que ella pudiera morir en paz». Mateo abrió el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía fina. Mientras leía, las paredes de la cabaña desaparecieron, transportándolo al año 1950. 15 de enero de 1950. «Tengo 20 años y hoy me han dicho que voy a morir. Tuberculosis avanzada. Mis pulmones están llenos de sombras». Helena describía cómo se enamoraron en silencio, encontrándose en esa misma cabaña, lejos de las miradas prejuiciosas. 20 de marzo de 1950. «Mi padre ha anunciado mi compromiso. Rodrigo Salazar. Es un hombre rico, pero es un monstruo. Lo vi golpear a un caballo hasta casi matarlo». 10 de mayo de 1950. Escupí sangre. Eliseo lo vio. Se arrodilló. Tomó mis manos y las besó. Me dijo que cada día que me quedara sería una vida entera para él. 1 de junio de 1950. Eliseo lo ha planeado todo. Fingiré que huyo. Él se quedará y soportará las sospechas. Destruirá su reputación para salvar mi paz. Mateo cerró el diario. Su abuelo había aceptado ser el villano para proteger a la mujer que amaba. Afuera, el sol comenzaba a salir. Mateo se puso de pie. Mateo guardó el diario y salió de la cabaña. El sol acababa de salir, bañando el valle en oro. Frente a él, don Aurelio, el alcalde y los vecinos esperaban. «Necesitamos que entregues lo que hay ahí», dijo el alcalde. «No hubo crimen», respondió Mateo. «No juegues con nosotros», advirtió don Aurelio. «Tu abuelo era un criminal». Mateo sacó el viejo diario. «Mi abuelo fue el hombre más valiente,
Durante 73 años lo juzgaron. Hoy van a escuchar su historia. Mateo comenzó a leer. Cuando terminó, hubo dudas. «Es una historia conmovedora», dijo don Aurelio con cinismo. «Pero ¿quién nos asegura que es verdad?» «Yo puedo asegurarlo». La voz vino de atrás. La gente se apartó para dejar pasar a una mujer muy anciana, Esperanza Salazar, la hermana del prometido de Elena. «Todo es verdad. Mi hermano Rodrigo era un demonio. Si Elena escapó gracias a Eliseo, entonces él fue un salvador. Elena murió libre». Don Aurelio bajó la vista, derrotado. «Yo también lo juzgué», admitió. «Ofrezco los fondos para construir aquí algo que valga la pena». «Una biblioteca», dijo Mateo. Semanas después, Mateo viajó al convento. Encontró la tumba sencilla. María de los Ángeles. Leyó la última carta de su abuelo. «Espérame, mi amor. Pronto iré a buscarte». 5 años después. La biblioteca Elena y Eliseo se había convertido en el corazón del pueblo. Donde antes había una ruina, ahora había un edificio luminoso lleno de libros. Mateo caminaba con su hijo pequeño, Eliseo. «¿Por qué el bisabuelo era pobre si tenía un tesoro?», preguntó el niño. «Porque hay cosas que valen más que el oro», respondió Mateo. El niño miró la foto grande en la pared. Elena y Eliseo, jóvenes y enamorados. La puerta estaba abierta. El secreto había sido revelado. Y finalmente, el amor había ganado.